Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacer a Matías Blandén. Él es el director de desarrollo de negocio de la gestora en España, de la gestora francesa La Financière de l'Échiquier, al que damos la bienvenida al inversor inquieto, porque es la primera vez que está con nosotros. Matías, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y para nosotros tenerte aquí, para todo lo interesante que nos tienes que contar. Lo primero, tu gestora es una gestora nueva en España, que no la conocemos y no la conocen nuestros inversores como a otras gestoras que llevan más tiempo en nuestro país. Por lo tanto, háblanos un poco de vuestra gestora y qué es lo que os caracteriza, por decirlo de alguna manera, que os hace especiales en el mundo de las gestoras. Bueno, como bien lo has dicho, somos una gestora francesa, ya con este nombre no nos podemos esconder. La casa tiene mucha experiencia porque ha sido lanzada hace más de 30 años, ¿vale? Somos especialistas en la gestión de fondos invertidos en renta variable, tanto europea como internacional. Nuestras carteras son carteras de convicción, carteras concentradas. Solemos tener entre 20 y 50 posiciones en nuestros fondos y también tenemos un compromiso bastante importante con toda la parte de inversión socialmente responsable. Eso es una introducción resumida de quiénes somos. Ahora vamos a hablar antes de hablar del sector aeroespacial, que es el que nos ocupa con motivo de tu conferencia y que además es muy novedoso porque nadie nos ha hablado de esto y luego tú mismo vas a aclarar por qué nadie ha hablado de esto, y que nos recuerda mucho, ¿no?, los años 2000, cuando empezaba todo lo que es hoy el comercio digital, que está tan desarrollado, pero en los años 2000 no lo estaba. A mí todo esto, y yo que ya llevo 30 años como vuestra gestora en los mercados, me resulta muy atractivo porque sé lo que va a pasar en los próximos 20, como ha pasado del año 2000 hacia aquí en los últimos 22 con el comercio electrónico, ¿no? Pero antes de que entremos en esa temática tan interesante y lo que nos vas a contar para los inversores, háblanos de cómo veis desde vuestra casa, desde la Financière de l'Échiquier, la situación macro, estas preocupaciones que están los inversores y sobre todo pues, si hay luz al final del túnel, ¿no? Sí, yo creo primero que hay siempre luz al final del túnel porque al final son ciclos económicos, ciclos de vida, con lo cual, bueno, hay temporadas complicadas y luego detrás de cada crisis, vienen momentos muy favorables. Es verdad que a día de hoy estamos en una situación complicada, que no es nada agradable y que está caracterizada por varios elementos. Estamos impactados por elementos tanto políticos, geopolíticos, sanitarios o macroeconómicos. Yo creo que a día de hoy el principal problema que tenemos es la inflación, sobre todo a nivel económico. La inflación y la lucha que tienen los bancos centrales contra esta inflación con la subida de los tipos, que no paran de subir los tipos para intentar controlar un poco la inflación. Es por esta razón que los mercados nos están haciendo sufrir mucho este año. Eso es lo que está pasando a día de hoy y lo que va a pasar mañana, pero como cualquier inversor y sobre todo cuando vamos a invertir en renta variable, porque nosotros es donde nos enfocamos, hay que pensar a más largo plazo. Entonces yo creo que una vez que la situación estará controlada con respecto a la inflación, que vamos a ver si volvemos a este número del 2% que todos los bancos centrales tienen en mente, cuando tendremos más visibilidad, también porque es algo que le preocupa al mercado, no tener visibilidad no le gusta, pues los mercados volverán a ser más complacientes y más agradables. Ahora, ¿cuándo? Pues yo creo que para los próximos meses vamos a seguir en este entorno complicado. Tal vez a final del año que viene, durante la segunda parte del 2023 o a inicio del 2024, podríamos ver la luz al final del túnel, como bien dices. Pero los mercados siempre descuentan por adelantado, es decir, que cuando veamos la luz, los mercados ya habrán descontado esa luz que se ve al final, ¿no? Sí, totalmente, porque al final los mercados están siempre anticipando lo que va a pasar y suelen anticipar las cosas a 6 meses. Entonces, cuando veremos que el discurso de los bancos centrales será algo menos agresivo, que veremos que en los datos macroeconómicos, cuando habríamos alcanzado el nivel de equilibrio y que vamos a ver una bajada de la inflación, ya los mercados tal vez van a empezar a anticipar y podrían ser más agradables. Hablemos ahora del sector aeroespacial, que es el que nos ocupa, el que te trae, del que queremos explicar a los inversores por qué, como yo decía antes, lo equiparamos con cuando en el año 2000 se hablaba del comercio electrónico, ¿no? ¿Por qué veis atractivo? ¿Qué es el sector aeroespacial? Lo primero, no sabemos lo que es. Y segundo, ¿por qué creéis que es tan atractivo? Sí, yo creo que la primera pregunta que tenemos que contestar es a qué se refiere el sector aeroespacial.
En primer lugar, no es algo nuevo, es algo que empezó durante los años 60, cuando hubo esta voluntad de conquistar el espacio por parte de Estados Unidos o por parte de la Unión Soviética, pero para nosotros es lo que llamamos el espacio 1.0. Es decir, que a día de hoy estamos en el 2.0 y es un universo aeroespacial que nos interesa. El 1.0 está caracterizado por varios elementos. En primer lugar, era una industria muy cara. Entonces, no había muchas innovaciones, había pocos lanzamientos y sobre todo estaba muy controlado por los gobiernos. Que son los que tenían el dinero. Claro. Podían ponerlo. Hay que invertir mucho dinero en esta industria. Entonces, era más enfocado a toda la parte defensa, militar, dentro del sector público. Luego, hemos visto hace unos 20 años un cambio regulatorio que es un poco a partir del momento del cual se va a desarrollar el espacio 2.0. Es decir, es una industria con finalidad comercial en la cual vamos a explorar el espacio para conseguir avances científicos, desarrollar nuevas tecnologías, mejorar la transmisión de informaciones y datos. Y eso se hace gracias a empresas privadas que ahora pueden desarrollar una actividad vinculada con la industria aeroespacial y es una actividad privada. Entonces son empresas que van a poder crecer, demostrar que sus productos y sus servicios son buenos, salir a bolsa, en nuestro caso, y entonces nos van a ofrecer nuevas oportunidades de inversión. Claro, y eso se lleva, es decir, entra el capital privado y detrás del capital privado la actividad económica y beneficios para todos y el capital, como dices, sale a bolsa y por tanto llega al ahorrador final. Este es el proceso. Exactamente. Por eso esa evolución del 1.0 al 2.0, ¿no? Sí, correcto. Hay muchas alternativas, es decir, si un inversor que lo está escuchando ahora dice, oye, yo fui de los primeros en entrar en comercio electrónico, de los primeros en la robótica, en la inteligencia artificial, la biotecnología, soy de los que me gusta estar a la última con las cosas. Y esto aeroespacial me suena muy bien, hay que empezar a entrar porque oye, si hay gente que ya se quiere a la luna y ya se está yendo y están pasando muchas cosas, ¿tiene muchas alternativas? Un inversor que esté escuchando esto y que lo vea atractivo para su cartera, ¿tiene alternativas o cómo puede hacerlo? A ver, no es tan fácil. Nosotros hemos lanzado el fondo Echiki Space el año pasado, en mayo de 2021, y fuimos los primeros, la primera gestora en Europa en lanzar un fondo invertido en este ecosistema, en esta industria. A nivel global, no hay tantas alternativas, sobre todo en gestión activa. Entonces, para contestar tu pregunta, yo te diría que no hay muchas alternativas. Y también con este fondo, yo creo que lo importante es tener una visión a largo plazo, porque estamos invirtiendo en renta variable y en una temática muy novedosa, en algo que está empezando a crecer, a desarrollarse. ¿Cómo invertís en él para que lo vea el inversor? ¿Qué hacéis para el inversor que dice, yo voy a meter parte de mi ahorro ahí porque lo entiendo, se complementa en mi cartera y soy un inversor de renta variable a largo plazo que sabe que esto va a ser muy rentable como los otros sectores que yo había dicho anteriormente? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué hace vuestro equipo ahí dentro y qué incorpora? Sí, vale, mira, en el proceso de inversión, al final es un fondo que selecciona empresas, entonces el fondo suele estar invertido entre 30 y 35 posiciones. Hay un proceso riguroso, pero creo que dentro de este proceso la parte más importante que nos interesa aquí es la cartografía de las empresas que vamos a encontrar en el fondo. El equipo de gestión tiene una lista concentrada de empresas que va a seguir y lo ha hecho 4 categorías de empresas. Entonces, en primer lugar, tenemos las empresas que actúan desde el espacio, es decir, su actividad está ubicada en el espacio. Y aquí pues podemos pensar en actividades como la minería aeroespacial, la fábrica en órbita o la observación del planeta. Eso se hace a través de satélites. Y es una actividad que es muy interesante porque tenemos un montón de satélites que están sacando muchas fotos del planeta todos los días. Luego se envía esta información aquí en la Tierra. Utilizamos la inteligencia artificial para analizar estos datos. Al final, el nuevo oro son los datos, es el elemento más importante. Y una vez que tenemos analizado estos datos, estas empresas venden la información a gobiernos, ONG, empresas, para mejorar, ayudarles en su actividad, pues vigilar fugas en pipeline de gas, luchar contra la deforestación ilegal, luchar contra el cambio climático.
son las actividades que pueden ser interesadas por estas actividades y estas informaciones. Tenemos otras categorías de empresas que vamos a encontrar en la cartera. Por ejemplo, la segunda es todo lo que está entre el planeta y el espacio, es decir, las empresas que van a hacer el enlace entre estos dos mundos. Y aquí podemos pensar en todas las empresas que van a lanzar cohetes, porque hay que poner en órbita los satélites, por ejemplo. Y tenemos un montón, ciertas empresas privadas que han desarrollado este tipo de servicios. La más famosa es SpaceX, que no está cotizada, pero por ejemplo en la cartera tenemos una empresa que se llama Rocket Lab, que es la segunda mayor empresa a nivel del mundo que lanza cohetes a nivel privado, y ellos te ofrecen la posibilidad de poner en órbita tus satélites. Ellos han desarrollado tecnologías para tener cohetes reutilizables. Es importante también tener en mente esta parte de inversión socialmente responsable, ser responsable en tu actividad. Eso sería la segunda categoría de empresas que vamos a encontrar en la cartera. La tercera son las empresas cuya actividad está localizada en la tierra, pero que se aprovechan de toda la tecnología que tenemos en esta industria. Y entonces aquí lo podemos ver, el impacto es muy importante, por ejemplo, por toda la parte de transportes, por toda la parte de agricultura. Tenemos unas empresas como John Deere, que tiene el tractor autónomo inteligente, que gracias a la información que los satélites recopilan, pues es capaz de saber el nivel de humedad de la tierra, por ejemplo, y te permite una mejor gestión del agua. Son ejemplos de aplicación de lo que podemos sacar de este ecosistema aeroespacial. Y la última categoría que vamos a tener en cartera son todas las tecnologías transversales que permiten el desarrollo de la industria en su conjunto. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la impresión 3D, que es algo muy impresionante, para decir la verdad, y gracias a la impresión 3D somos capaces de fabricar cohetes o satélites al 100% o por parte, y sobre todo ser más eficiente en esta producción, es decir, producir de forma más rápida y con los costes más controlados. Estas categorías son las categorías que caracterizan el fondo, y vamos a encontrar este tipo de empresas en cartera. Y yo voy a ir más allá. Con este fondo hay empresas que son conocidas del gran público, pero hay muchas empresas que no lo son. Y yo creo que es una de las ventajas de este producto, te aporta una cierta diversificación en tu cartera, porque te permite invertir en empresas que no son tan conocidas a día de hoy. Sí, que no se incluyen en otro tipo de temáticas o en otro tipo de estrategias, y por tanto, al final de lo que se trata, las carteras bien construidas son aquellas que están cuanto más diversificadas mejor, y como bien dices, este fondo permite ir a una estrategia novedosa que va a tener muchísimo recorrido, como de las otras de las que estábamos hablando, y encima, y aprovechando ya para terminar, yo diría que en un gran momento de mercado, teniendo en cuenta que están más bajas compañías que valen bastante más que el precio que tienen en estos momentos, ¿verdad, Matías? Correcto, sí, sí. Con lo cual, pensando en los próximos 5 años, estamos en el momento de adquirir y de ir entrando en estas posiciones. Los resultados actuales de las empresas son muy buenos, y los fundamentales a futuro de estas empresas son también alentadores. Entonces hay que aprovechar el momento actual de mercado para invertir a largo plazo. Claro. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por tus explicaciones, y enhorabuena por vuestro trabajo y por traernos novedades que a nosotros tanto nos gustan y a los inversores también. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicaros esta idea de inversión. Muchas gracias, encantados. Y a ustedes hasta otra ocasión, en la que de nuevo tendremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces, muchas gracias.